Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bendecidos, muy buenas tardes. Este día, gloria a Dios, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás aquí con nosotros. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Déjenme nada más, tengo aquí mis cosas. Déjenme nada más, traigo mi Biblia, la dejé a este lado. Ya tengo aquí mi cuaderno. Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Vamos a esperar se conecte ahorita la gente. Vamos a comenzar esta reunión, esta transmisión de esta clase. Tengan un poquito de paciencia, casi un poquito de calor. Se me ve que estoy usando un poquito, es por eso. Pusimos aquí una lámpara y un poquito de luces y apagamos ventiladores para tener buen sonido. Antes de comenzar, yo quiero que me confirme que tenemos buen sonido, que no nos pase como la clase pasada, que íbamos bien avanzados y empezó la gente a decir que no había buen sonido. Bueno, para los que van llegando apenas, mi nombre es Arturo Perales y estamos haciendo la primera prueba de la transmisión para checar que el sonido de la transmisión esté bien, que se escuche bien, que no nos pase como la ocasión pasada. Les comentaba que la transmisión no se escuchaba bien. Tengo aquí a mi lado la laptop y estoy checando, parece que está saliendo bien el video. Muy buenas tardes, saludos a todos los que van llegando. Saludos, mi hermano Eugenio, gracias por invitarnos a dar esta clase. Solamente quiero que me confirmen los hermanos si se oye bien, que se escuche bien esta transmisión para poder compartirles la palabra que Dios nos ha dejado para ustedes. Nada más ahí confírmenme el sonido, que se escuche bien, y si no, para reiniciar, ver qué podemos hacer. Ok, perfecto. Qué bueno que se está escuchando bien, qué bueno que sí tenemos buen sonido. La clase pasada se oía un poquito mal, no sé por qué se oía mal. Es el mismo teléfono, mismo micrófono, pero a veces simplemente las conexiones fallan. Entonces, gloria a Dios que se está escuchando bien. Vamos a comenzar y vamos a comenzar con oración. Te damos gracias, Padre, tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y venimos a ti, Señor, creyendo que tú eres el que nos enseña con tu Espíritu Santo. La Biblia dice que es la unción la que nos enseña todas las cosas, que tu unción fluye a través de nosotros. Te damos gracias por el maravilloso sacrificio de Jesús, que Él derramó su sangre para lavarnos, para limpiarnos, para darnos acceso a ti, y que por ese sacrificio venimos no en nuestra justicia, no en nuestras obras, sino por la gracia, Señor. Por sabemos que es ese favor inmerecido, Señor, ese poder y habilidad que tú nos das, que nos permite poder venir y enseñar esta palabra en el nombre de Jesucristo. Y tu Espíritu Santo es bienvenido para dar palabra, para guiarnos, Señor, a compartir esta semilla que produce fruto. Te pido que produzca fruto en los corazones en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Damos toda la gloria a Dios. Saludos a todos los hermanos que van llegando. A Guido, Alberto, a la hermana Adriana Osuna, al hermano Eugenio que nos invitó a compartir esta clase. Saludos también a Verónica Esquivel. Mandamos saludos también por ahí a la hermana Mari Isabel Oliveros, a Javier Tosto y a Mariana y José, que está ahí desde Venezuela. Déjenme nada más, voy a apagarlas. Ahí estoy apagando las notificaciones para que no esté vibrando ni oyéndose mientras estamos compartiendo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ministrar sanidad. Y cuando decimos cómo ministrar sanidad, ya hemos hablado mucho sobre cómo recibir sanidad. Y la clase pasada que hablábamos cómo fluir con la unción de sanidad, hoy vamos a enfocarnos un poquito en el cómo, en la manera en que nosotros podemos ministrarle la sanidad a otros. Sabemos que la sanidad es un regalo de Dios y que nos ha sido dada a través del sacrificio de Cristo. En Isaías, en el capítulo 53, y yo quiero que tú vayas ahí, porque es la base de cualquier predicación de sanidad, tiene como base esto: la sanidad fue provista en la cruz, la sanidad fue provista en la expiación, y expiación es que Cristo murió derramando su sangre para perdón de nuestros pecados, y no solo perdón de nuestros pecados, darnos vida eterna, y no solamente darnos vida eterna, sino también Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que vayas conmigo al capítulo 4 de Mateo, donde vamos a ver un día en la vida y ministerio de Jesús.
Un día tremendo en la vida y ministerio de Jesús en Mateo 4, y creo que Jesús nos dejó el ejemplo. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y también él dijo a los discípulos, enseñen a todos a hacer las cosas que yo les enseñé a ustedes, las cosas que yo les mostré a ustedes, ustedes enséñenlas a otros a hacer, dice al final del Evangelio de Mateo. Y de hacer discípulos a las naciones, y todos los que os he mandado a hacer, así también ustedes enséñenlo a otros. Por lo tanto, todo lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer en cuanto a ese ministerio de enseñar, predicar el Evangelio. Aquí en Mateo, capítulo 4, vamos a analizar un día en la vida de Jesús y después vamos a hablar acerca de maneras de ministrar la sanidad. Dice allí en el capítulo 4 primero que Jesús fue tentado, y después de que él venció la tentación, él comienza su ministerio en el versículo 12, y dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, verso 13, Mateo 4:13, dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Capernaum era la ciudad donde vivían los pescadores, amigos de Pedro, ¿no? Vivía Pedro, vivía su hermano Andrés, vivía Juan, vivía Zebedeo. Era esta ciudad marítima donde ellos iban a llevar a cabo la labor de su negocio, que era ir y pescar y vender ese pescado para tener sustento en sus casas. Y Jesús fue a habitar a esta ciudad. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esta ciudad donde él se fue a vivir, si usted lee el inicio de todos los evangelios, en el inicio del ministerio de Jesús, él comenzó a llamar a sus discípulos, y los primeros discípulos que llamó fue junto al mar. Él se encontró con estos discípulos. Primero, algunos de ellos le reconocieron al estar con Juan Bautista, y uno le dijo al otro, hey, hemos encontrado al Mesías. Hombre, ¿crees que de Galilea vendrá algo bueno? Le dijo uno, y después fue con otro, y así se empezó a hacer decimos en México, esa bolita de gente que seguía a Jesús, y Jesús comenzó a escoger a sus discípulos de esta gente que le estaba siguiendo. Y en este lugar donde él fue a predicar, Capernaum, a él se le prestó una casa donde vivir. Bueno, la Biblia no dice si se le prestó, si la rentó, pero sabemos que él vivía en una casa allí en Capernaum. Y entonces dice acá en el versículo 17, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y yo creo que esta es la justificación más grande del por qué nosotros tenemos que llevar con el evangelio, no solo la palabra de reconciliación para que el hombre se reconcilie con Dios, sino también la palabra de sanidad, porque el hombre necesita ver el poder de Dios, y el poder de Dios atrae a las personas a Cristo. El poder de Dios, cuando el evangelio es predicado y le siguen señales, prodigios, milagros, sanidades, ese poder manifiesto del evangelio atrae gente a Dios. Dice que Jesús a los primeros que les llamó eran pescadores. Dice que él los vio junto al mar. Y dice que él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La sanidad no solamente es un beneficio que nos ha sido dado en la cruz del Calvario, también la sanidad, por decir así, usando esta analogía de la pesca, es la carnada para atraer gente a los pies de Cristo. Las sanidades tiene una importancia tremenda para nosotros llevar el evangelio a otras personas. Al demostrar el poder de Dios, la gente no le queda otra más que decidir entre creer en el Señor Jesucristo o rechazarlo. Nosotros queremos que la gente crea, y al ver el poder de Dios, ellos van a creer en el evangelio. Y por eso queremos enseñarte formas de ministrar la sanidad para que tú puedas ir y llevar el evangelio, no solamente con palabras, no solamente es una historia bonita, pues mira, Jesús murió por ti y él quiere perdonar tus pecados. No solo eso, es una historia real, pero que lleva un poder detrás de ello. Y tú le puedes decir a una persona, ok, si oro por ti, Jesús te sana, tú le recibes como Señor en tu vida. Yo cuando he retado a la gente con esa pregunta, toda la gente que ha recibido sanidad ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y han creído en el evangelio. Tremendo esta palabra aquí en Mateo 4, seguimos leyendo. Dice
que verso 18 dice que Jesús de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, yo seré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Cómo inició Jesús su ministerio? Fíjate, recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio de Jesús hizo muchas cosas, pero el ministerio de Jesús, todo el ministerio de Jesús, podemos decir que se centró en tres cosas. Jesús hizo principalmente en su ministerio estas tres cosas. Por supuesto, hizo muchas otras cosas que acompañaban a estas tres cosas, pero toda la base del ministerio de Cristo se centró en enseñar en las sinagogas la palabra de Dios, predicar el evangelio, la buena noticia, llevar la buena noticia que Él vino a perdonar nuestros pecados. Y número 3, fíjate lo que dice, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Las tres cosas que Jesús hizo: Él enseñó, Él predicó y Él sanó. Así de importante es la sanidad. Por eso, una iglesia que no predica sanidad es una iglesia que está predicando un evangelio incompleto. Hermano, eres pastor de una iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste sobre sanidad a la gente? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los enfermos? ¿Cuándo fue la última vez que impusiste manos sobre los enfermos? Si no lo has hecho últimamente, estás predicando un evangelio incompleto. Porque Jesús cuando presentó el evangelio, Él hizo tres cosas. Él enseñó, predicó y sanó. Estos tres elementos son la base del ministerio de Cristo. Si nosotros como creyentes no estamos haciendo estas tres cosas, estamos en problemas. Ahora, predicar no quiere decir necesariamente que tienes que ser uno de los pastores, uno de los ministros de los 5 ministerios. No necesariamente. Tú puedes predicar el evangelio donde tú estás. Tú puedes llevar el evangelio a tu trabajo. Tú puedes llevar el evangelio a la escuela donde tú estás. Tú puedes llevar el evangelio por las redes sociales, por internet. Tú puedes llevar el evangelio donde quiera que tú vayas, sin necesidad de ser un predicador o un maestro. Todos hemos sido llamados a llevar el evangelio y todos hemos sido llamados también a ministrar sanidad. Ciertamente hay personas que tienen un llamado como un ministerio de sanidad, pero todos los demás también hemos sido llamados a participar de ese llamado, llevando el evangelio y llevando sanidad a las personas y a las naciones. Ahora la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, hoy me duele la cabeza, y que tú le dijiste, déjame te impongo manos para que se vaya por completo? ¿Cuándo fue la última vez? Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años, yo escuché a uno de mis pastores, al pastor Gerardo García. Escuché que él era como el año 95 cuando él predicó esto, y a mí me sorprendió, me impactó lo que él dijo, porque él dijo, yo estaba en Soriana. Soriana es una tienda de autoservicio acá. Es un supermercado como lo es Carrefour allá en Argentina. Y dice, yo estaba en Soriana y vi que la muchacha, la cajera, la que está atendiendo la caja y está cobrando el dinero, empezaba a hacer caras y a quejarse y a decir, ay, me duele la cabeza, me siento mal. Entonces él le dijo, veo que se siente mal, me deja orar por usted, me deja imponerle manos para que Cristo la sane. Y dice que ella dijo, sí, por favor, ore por mí. Y allí en la caja, mientras estaba formado, mientras estaba él pagando el dinero por su mandado, por sus víveres, por la comida que compró, oró por ella, y ¿sabes qué? Ella fue sanada. Y cuando yo escuché eso por primera vez dije, wow. Pero como yo dije, pues es el pastor. El pastor está llamado a eso, ¿no? Pero no es el pastor. Todos hemos sido llamados a imponer manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Tú eres el milagro de alguien, tú eres la sanidad de alguien, tú eres la provisión de alguien. ¿Habrá gente ahorita a tu alrededor enferma? Atrévete a imponer manos, atrévete a decir en el nombre de Jesús, sé sano. Entonces, ¿cómo vamos a ministrar sanidad? A veces no nos atrevemos simplemente a ministrar sanidad, no porque no sepamos cómo, sabemos a lo mejor lo básico, pero no nos atrevemos. Entonces, punto número 1 para ministrar sanidad, atrévete. Ese es el punto número 1, atrévete. Atrévete a ministrar sanidad como sea, pero tú sabes que la sanidad es el nombre de Jesús, orando,
imponiendo manos, intercediendo, y ahorita voy a hablar de todas estas formas, pero el punto número 1 y el más importante, simplemente hazlo. Esa es la teología Nike. ¿Se ha puesto usted alguna vez unos tenis Nike? O unos le dicen Nike. Estos, o Nike, la verdad es que el nombre se pronuncia Nike, porque es el nombre de una diosa griega, la diosa de la victoria. El nombre de estos tenis no es un nombre japonés, es un nombre griego, se pronuncia Nike. Entonces, pero todos dicen Nike. Bueno, los tenis estos Nike, que todo el mundo se pone, me gusta el eslogan que dice, solamente hazlo. Just do it. Así es con la sanidad. Con la sanidad es just do it. Solamente hazlo. Solamente atrévete. ¿Tienes enfermos alrededor de ti? Hazlo. ¿Está tu vecino enfermo? Hermano, oye, vecino, ay hermano, pero es que no es cristiano. ¿Qué importa? La sanidad es lo que lo va a traer a Jesucristo. No importa que no sea creyente. Oh, es que acá al lado hay otro que está enfermo, pero el tipo, no, hombre, bien blasfemo. ¿Qué importa? Dile, ¿sabes qué? Me dejas orar por ti. Me dejas imponer manos. Y ¿sabes qué? Dios, yo creo que en estos momentos esa enfermedad te quita por completo. Y yo te voy a retar. ¿Recibes al Señor Jesucristo? Mira, a veces el dolor es tan grande en los cuerpos de estas personas que ora por mí que se me quite ya. Me tocó en una ocasión en la universidad, después de que yo escuché a mi pastor, a uno de mis pastores, el pastor Gerardo García. Tengo varios pastores. Él era el pastor de la congregación Palabra de Vida. Tenemos un pastor fundador, mi padre espiritual, hermano Bobby Crow. Yo sí le digo, yo creo que es un papá, es como un papá para mí, aunque no le llamo papá, es mi pastor, pero él fue el que prácticamente nos enseñó la palabra. Pero en la congregación él puso un pastor local que era el pastor Gerardo García. Ya no está en la congregación local, fue y plantó otra iglesia, otra parte. Pero cuando él era pastor, recuerdo que él enseñó esta palabra y a mí me sorprendió. Y estando allá en la universidad, una ocasión un compañero él era terrible, bien blasfemo, bien burlón, no le gustaba que yo era cristiano. Y un día traía un gripón. ¿Qué es un gripón? Una gripota, una gripe gigante, una gripa, decimos en México, una influenza, una gripa que respiraba, me va a disculpar la palabra, yo no sé si sea mala en otro país, acá respiraba mocos. La nariz la traía tapada, estaba todo constipado, el tipo andaba todo con temperatura, sintiéndose horrible. Y yo cuando lo vi, y él era bien burlón, le dije, oye, ¿sabes qué? Veo que te sientes bien mal, me dejas orar por ti. Que me atrevo. No crea que iba con tanto valor, no, iba temblando. Orar por ti. Me dejas. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me siento tan mal que qué me importa, ora por mí. Si se me quita, pues es ventaja. Así que me dice, le dije, bueno, ora por ti, pero te voy a retar. ¿Recibes al Señor Jesucristo? Si oro por ti. Él se me quedó viendo, dijo, mira, si lo que tú estás diciendo es verdad, yo recibo al Señor Jesucristo. Así me dijo, pero yo lo quiero ver. Así me dice, ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? Total, ya es un blasfemo, ateo, hijo del diablo. ¿Qué tengo que perder? Si no pasa nada, sigue siendo ateo, blasfemo, hijo del diablo. No tengo nada que perder. Pero esa fue mi manera de pensar. Y entonces impusimos manos sobre él y dijimos, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sanas su cuerpo. Y en ese instante se le destapó la nariz, se le abrieron los senos nasales que le dicen, se le abrió, se le completamente destapada la nariz, se le quitó el dolor de cabeza, dejó de sudar frío, se le quitó la fiebre y en esos momentos dijo, no puede ser. Dijo, Arturo está loco, pero lo demuestra. Y él así dijo y todos estaban así sorprendidos porque fue en medio del salón de clases, fue allí en la universidad y me dijo, voy a recibir a Cristo. Hicimos la oración y en ese momento él recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y eso es el poder de la sanidad. Siempre es como una carnada para los peces. La sanidad es el poder de Dios que toca la vida de las personas y los trae a los pies del Señor Jesucristo. El poder de Dios siempre demuestra que el evangelio es real. Hay un hermano que se llama Mike Francine, él tiene un libro que me gusta mucho que dice Miracles Settle It. Y Miracles Settle It en inglés quiere decir los milagros, las sanidades, es como que demuestran la verdad. Cuando tú estás hablando y estás diciendo, yo tengo algo, yo tengo un poder que puede, yo no te estoy echando mentiras, yo tengo algo que respalda lo que estoy diciendo. Entonces, ahorita te estoy hablando de ir y ministrar sanidad a los que no creen. No necesitan ellos creer, ellos no creen.
Ellos necesitan la palabra, porque la palabra es lo que produce fe en el corazón. Ellos necesitan que tú creas. Ellos necesitan que tú te atrevas. Ellos necesitan que tú seas las manos de Cristo, que van a ir a su casa, que van a ir a donde están, sea en la fila cuando vayas a comprar pan, o como dicen allá en Argentina, las facturas. Cuando vayas a comprar las facturas, que te atrevas y digas, ¿sabes qué? A la muchacha que está atendiendo y vendiendo el pan, que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Cristo quiere sanarte. De eso que tienes ahorita, ese dolor de cabeza, de esa molestia que tienes, Cristo quiere sanarte. Que te atrevas a imponer manos sobre los enfermos donde quiera que vayas. Tú atrévete. Entonces, paso número 1, atrévete. Just do it. Teología Nike. ¿Cuál es la teología Nike? Solamente hazlo. Es la teología de los tenis Nike. Ellos dicen solamente es un buen eslogan, pero muchos cristianos no quieren hacer nada porque dicen, no, pues es por gracia, ¿para qué lo hago? Es por gracia, pero la gracia nos utiliza a nosotros como instrumentos para obrar el poder de Dios. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Dios no va a utilizar a los ángeles. Dios no va a venir de manera soberana cuando a Él se le pega la gana sanar. No, Él de manera soberana nos ha mandado a nosotros. En Marcos capítulo 16 dice lo siguiente. Vaya conmigo ahí. Marcos capítulo 16 se nos dio una gran comisión. Y dice Marcos 16, en el versículo 17, dice, vamos a hablar del verso 15, dice, y les dijo, id a predicar, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios ha dicho, nos ha encomendado llevar el evangelio, y una de las señales que siguen la predicación del evangelio es sanar los enfermos. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Vaya conmigo otra vez a Marcos capítulo 4. Vamos a terminar ese texto y voy a mencionar 8 cosas u 8 métodos que nos sirven para 7 métodos para ministrar sanidad y un método para recibir sanidad, que te va a servir para ministrarle a alguien que aprenda a recibir sanidad. Entonces vaya conmigo, Marcos 4, nuevamente, perdón, Mateo 4, no Marcos 4, Mateo 4. Estamos un día en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús. ¿Cómo andaba él ministrando? Dice verso 23 otra vez. Recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hizo? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay gente que yo le he predicado este texto de Marcos y me dice, ay sí, pero ese texto en el original no existe. Hay un debate sobre si esa parte del pasaje existe o no en los textos más antiguos. En el original no lo tenemos, pero en los textos más antiguos en griego que tenemos copias, hay gente que dice, no, es que ese pasaje en los textos no está. Aunque hay en textos mucho más antiguos traducciones al siriaco y traducciones al latín y traducciones, existe ese texto en traducciones. En el idioma original ese texto, algunos dicen y alegan, no, pues como no existe yo no lo creo. Sin embargo, voy a ir a otro texto que es el pasaje paralelo, que es Mateo, en el capítulo 28. Vamos ahí. Y voy a argumentar contra ese argumento que dice, no, es que no tenemos que orar por los enfermos porque ese texto no está en el original. Primero, no tenemos el original, así que ellos no saben si no está en el original. Pero en los manuscritos más antiguos, en el idioma original, que es el idioma griego, hay variantes de este texto y algunos manuscritos supuestamente no lo tienen. Al parecer algunos manuscritos no lo tienen, pero existe en otros manuscritos de traducciones más antiguas. Y hay gente que dirá, bueno, pues yo no puedo creerlo porque no está en todos, ¿no? Vaya conmigo ahora a Mateo 28. Mateo 28 dice lo siguiente en el versículo, cuando él da esta gran comisión, dice en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo el pasaje paralelo de Marcos 16. Marcos 16,
versículos 15 al 17, que dicen que no existe algunos. Estoy leyendo el pasaje paralelo. Y acá dice, id a las naciones y haced discípulos. En el otro dice, id y predicad el evangelio. Ok, entonces podemos de aquí obtener que el pasaje es real, que indica que hay que ir a hacer discípulos, entonces hay que predicar el evangelio. Pero después dice, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Vaya conmigo a Mateo 10. Mateo capítulo 10. Y luego vamos a regresar a Mateo 4. No es Marcos 4, hermana, es Mateo 4. Vaya conmigo a Mateo 10 primero. Y dice, entonces llamando Jesús a sus discípulos les dio autoridad. Verso 1. Sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice, y luego dice los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero dice en el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, sin ciudades de samaritanos no entréis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ok, les dio un mandamiento. Id y predicad el evangelio. Mateo 28 dice, enséñales a obedecer los mandamientos que yo te he dado. Acá les tu mandamiento. Yendo, predicad diciendo, vaya, predique el evangelio. Acá está el mandamiento que dicen que no está en Marcos. Aquí está el mandamiento. Y en Mateo dice, enséñales lo que yo te he enseñado. ¿Ok? Y dice aquí, dice el versículo 8, versículo 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuál es el mandamiento que para los discípulos? Predica el evangelio, sana a los enfermos. De gracia recibiste, dad de gracia. Haz milagros, resucita muertos, dale vista a los ciegos, echa fuera demonios. Les dio autoridad y les dio poder. Mateo 28 dice, usted enséñele a la gente, le dijo a los discípulos, lo que yo les enseñé. ¿Qué fue lo que les enseñó? Predicar el evangelio a todas las naciones, sanar a los enfermos. Con esto estoy probando que ese argumento que dice ese texto no está, es inválido. A nosotros se nos ha llamado a predicar el evangelio, sanar a los enfermos. Volvamos al día de Jesús predicando. Dice verso 23, recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo que él enseñó a sus discípulos. Él puso el ejemplo. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el ministerio de Jesús. Él enseñó, él predicó y él sanó. Y este es el ministerio nuestro, hermano. Todo cristiano todo creyente es un ministro. Aunque no sea predicador, aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, todos de un modo u otro hemos sido llamados, número 1, a enseñar el evangelio, número 2, a predicarlo, ¿ok? Y número 3, a sanar a los enfermos. No podemos escapar de ese llamado. Es su mandamiento, es la gran comisión, es parte de la ley del espíritu de vida. Ama al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo los amó a los discípulos Jesús a ellos? Fue por ellos, los buscó, les predicó el evangelio, mostró el poder de Dios, le mostró la sanidad. Esa es una expresión del amor de Dios. Cuando tú predicas el evangelio, estás expresando el amor de Dios. ¿Cuál es la ley del nuevo pacto? La ley del amor de Cristo. ¿Cómo se expresa primeramente la ley del nuevo pacto? Predicando el evangelio del reino, sanando a los enfermos. No podemos escapar de ese llamado. El que no quiera predicar el evangelio no conoce el amor de Dios. Porque ese es el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros para salvarnos. Y si tú amas a Dios, el amor de Dios dentro de ti va a producir querer ir y llevar el evangelio y sanar los enfermos. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo llamado que todos nosotros tenemos. Tremendo llamado. Vaya conmigo otra vez a Mateo 4. Dice que el verso 24 dice, se difundió su fama por toda Siria. Usted ponga esto en su corazón. Cuando Dios me mostró este capítulo del Evangelio de Mateo, se volvió la base de mi ministerio cuando Él me llamó como evangelista. Esto es lo que yo quiero hacer. Y ahora como pastor y misionero, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Que la fama mía no sea mi fama, que sea la fama de Cristo. No busque la fama de los hombres. Cuídate, decía un predicador, creo que fue Oral Roberts, no sé quién dijo.
¿Cuáles eran los peligros para el creyente? Él decía que la fama, que la cama y la lana. Para los que no entiendan, la fama, que no se te suba la fama a la cabeza porque no es tuya, debe ser la fama de Cristo. La cama, pues que tengas cuidado, los hombres con las mujeres con los hombres, que cuides tu vida, cuida tu vida, no te dejes seducir por fornicación. Y dice, y la lana, en México lana le decimos al dinero, en Argentina creo que le dicen, no sé si se llama la palabra, pero yo digo que le dicen guita, no trae guita, dice, che, no trae guita, no tiene guita, no tiene plata, le dicen plata, le dicen guita. Espero no sea mala palabra, yo los he escuchado decir eso. Entonces, cuidado con esas cosas. Pon tu corazón en Cristo. Y si tú pones tu corazón en Cristo, tú pones tu corazón en la palabra, entonces tú vas a fluir en la fama de Cristo, en la provisión de Cristo, y por supuesto con la provisión de Cristo. A aquellos solteros Dios les provee esposa también. Y no va a tener que andar buscando. Y a las mujeres también no va a tener que andar, como acá en México dicen, de picaflor. No te va a tener que andar con una y otra mujer. Usted va a ordenar su vida. Cristo va a ordenar tu vida. Pero ese es otro tema. Yendo al tema de la sanidad. Dice que se difundió su fama, la fama de Jesús por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, por endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea, dice, y del otro lado del Jordán. Ahora ve conmigo Mateo capítulo 8. Jesús comienza su ministerio poderosamente. ¿Qué fue? ¿Cómo comenzó? Predicando, enseñando, predicando y sanando. Estas tres cosas que yo estaba orando en un congreso, yo no entendía porque no había leído toda la Biblia entonces, y estaba empezando a leerla otra vez, porque la había leído de niño y la había leído como pagano para burlarme de los cristianos. Pero tenía como 17 años y estaba reempezando a estudiar la palabra de Dios ahora sí bien. Y hubo un congreso en la iglesia Amistad Cristiana, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y trajeron a este congreso al hermano Marco Barrientos. Quizás usted ha escuchado su música. Cuando lo trajeron, tenía 2 o 3 CDs apenas, cassettes, audiocassettes en aquel entonces. No existían los CDs. O sí había, pero en la música cristiana, no existía en la música cristiana los CDs. Apenas iban a comenzar a salir en la música cristiana. Solo había cassettes. Y recuerdo que él vino a un congreso. Y yo fui a ese congreso. Y el hermano Marco Barrientos empezó a dar palabra. Entonces dijo, aquí hay personas que han sido llamadas al ministerio. Ahí fue donde Dios me llamó a mí al ministerio, o yo percibí el llamado, porque el llamado estaba desde antes de la fundación del mundo. Percibí el llamado al ministerio y pasé al frente. Y el hermano Marco Barrientos, junto con más hermanos que estábamos ahí, él oró por todos los que pasamos al frente. Y Dios me dio una palabra, porque después de ahí que él oró por nosotros, y yo wow, yo me sentía, me llamó Dios al ministerio. Me sentía la gran cosa, ¿verdad? Aunque realmente sin Cristo no somos nada. Pero en ese momento que yo recibí esa palabra, decía, Dios me llamó a predicar, gloria a Dios. Pero no sabía ni qué. Entonces, recuerdo que yo empecé a preguntarle a Dios, bueno Dios, ¿y qué voy a hacer en el ministerio? Dice el hermano Javier Tosto, acá le decimos guita. Fíjate, yo decía ya, Dios me llamó al ministerio, pero ¿qué me llamó a hacer? Y simplemente empecé a orar y le empecé a preguntar al Espíritu Santo. Y sin haber leído este pasaje, porque o no le había puesto atención, lo había leído, pero no le había puesto atención, a lo mejor ya lo había leído. Pero escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, yo te llamé a enseñar, a predicar y a sanar. Y fue todo lo que me dijo. Durante más de 10 años le pregunté lo mismo. Señor, ¿a qué me has llamado tú al ministerio? Y volví a venir esa palabra, volví a venir esa voz apacible del Espíritu de Dios. Yo te llamé a enseñar, a predicar y a sanar. Y yo me sentía como, no sé si usted vio la película del Karate Kid, cuando al Karate Kid a este muchacho, el actor Ralph Macchio, Daniel LaRusso, el personaje, Daniel LaRusso. Viene el profesor Miyagi con Daniel LaRusso, y Daniel LaRusso le dice, enséñame karate, enséñame karate. Y él dice, yo te voy a enseñar. Y le da una pulidora en la mano y le da cera en otra. Y le hace, ¿vas a pulir? Y le dice en inglés, wax on, wax off. Pones la cera, quita la cera. Pones la cera y lo pone a poner cera al piso, a los autos, a poner cera y a poner cera por todos lados. Pero lo que no sabía Daniel en la película, la moraleja, era que sus brazos se iban a fortalecer
en karate el movimiento de poner cera es el mismo movimiento. Yo estuve en karate antes y estando en karate me reventé una rodilla. Dios ya me sanó esa rodilla. Pero el movimiento de la cera, este movimiento es para bloquear los golpes. Al hacer esto, bloquear los golpes. Entonces, lo que no sabía Daniel es que le estaba primero fortaleciendo los brazos y después enseñando un movimiento de defensa. Eso no sabía Daniel en esa película. Y era lo que yo no sabía de lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Dios me estaba diciendo así igualmente. Yo te llamé a enseñar, a predicar, a sanar. Y yo me quedaba ahí. ¿Luego? ¿Y ya? ¿No más eso? Y yo me quedaba, bueno, pero soy pastor. Soy evangelista. Profeta. Me llamaste a barrer la iglesia de perdido. Y oía la palabra. Yo te llamé a enseñar, a predicar y a sanar. Y esa era la única palabra que yo por años escuché, solo esa palabra. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer eso. Y me empezaron a invitar y empecé a ir a lugares y me involucré. Dije, bueno, si tú me llamaste a predicar, me involucré en un ministerio evangelístico y empecé a predicar en campañas. Y entonces empecé a fluir como evangelista. Y a empezar a orar por los enfermos. Y empezar a predicar. Empecé a hacer lo que la palabra me dijo. Esa palabra me metió en el ministerio evangelístico. Y estábamos en el ministerio evangelístico por esa palabra. Y la gente me decía, ¿Dios te llamó a ser evangelista? Me preguntaban hermanos, iba al instituto bíblico y todo el mundo emocionado por su llamado. ¿Y a ti qué día te llamó Dios? Y yo, pues no sé. ¿Pero tú predicas como evangelista? Sí, pero pues Dios no me ha dicho que soy evangelista. ¿Y qué te dijo Dios? Que me llamó a predicar, a enseñar y a enseñar. Pues eres evangelista. Bueno, pues gloria a Dios. Pues no sé, pero eso estoy haciendo. Yo estaba haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Y así nos tenía como evangelistas. Y eso estuvimos haciendo muchos años. Me agarré de esa palabra hasta que un día, 10 años después, estoy hablando 10 años después, como en el 2003, 2004 más o menos, un hermano me regaló unos audiocassettes de un evangelista tremendo que ya se fue con el Señor, un evangelista griego, por cierto, se llamaba Ángelo Mitrópolos. Y Ángelo Mitrópolos tenía una serie de evangelismo. Me regalaron todo un set de de entrenamiento, porque yo tenía una escuela de evangelismo y me dijeron, esto te va a ayudar. Otro evangelista, un misionero me lo regaló y me dijo, esto te va a ayudar para tus clases, porque yo tenía una escuela de sanidad como esta y una escuela de evangelismo. Cuando escuché a aquel hombre decir este versículo y lo predicó, no recuerdo ni qué predicó, pero mencionó este versículo, que el ministerio de Jesús se centró en enseñar, en predicar y en sanar. Yo dije, bueno, Señor, ¿por qué no me lo mostraste en la palabra hace 10 años para entender que me estás diciendo que haga lo que dice el Evangelio? Y Dios me decía, sí te lo mostré, pero estás buscando la fama del mundo y no la fama del reino. Ese es el problema. Estás buscando, estás esperando hacer algo espectacular para que todo el mundo te vea a ti y no hacer lo que yo te llame a hacer. Yo, ¡ouch! Es cuando el Espíritu Santo trae disciplina. El Espíritu Santo no te disciplina ni con enfermedad, ni con dolencias, ni con cosas malas. Es una mentira del diablo. No, el Espíritu Santo te disciplina con la palabra. Y me dijo, mira a mi hijo Jesús y haz lo que él hizo y tendrás un ministerio exitoso. Mira lo que hizo, solo imita a Jesús. Fue lo que me dijo en ese momento y para mí fue impactante. Deja que mi hijo Jesús viva a través de ti y sigue el ministerio de Cristo. Y de ahí yo te voy a colocar en el área que yo quiero. Y entonces vas a saber a qué fuiste llamado. ¿No vas a saber cómo? Entonces a partir de ahí yo simplemente seguí. Ok, ya tenía el mandamiento y ya lo estaba haciendo, pero no sabía ni qué estaba haciendo. Ya tuve la revelación. Este es el ministerio, estoy haciendo el ministerio de Cristo 10 años después. Ok, ya había ido al instituto bíblico, pero no había entendido. Ya estamos haciendo. Y de repente la gente me empezó a llamar pastor. Y yo no era pastor. Yo no tenía iglesia. Recuerdo en una ocasión, año 2005, salí de un restaurante. Y el restaurante se llama El Pastor. Así se llama el restaurante, El Pastor. Y me tomaron una foto en la entrada porque yo decía, yo no soy pastor. Pastor, usted es pastor. Yo no soy pastor. Yo no soy pastor. En aquel entonces yo era abogado. Soy maestro de inglés, pero también soy abogado, estudié Derecho. Y yo estaba trabajando en un despacho jurídico. No, yo soy abogado, yo no soy pastor. No. Yo predico el evangelio, pero yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Y me toman esa foto saliendo de ese restaurante y me la echan en la cara. Mira, Dios te está llamando a pastorear. Y yo, bueno,
yo no quería pastorear. Y durante años resistí ese llamado hasta que comenzamos la congregación. Y Dios nos está haciendo pastorear gente, no solo localmente, sino ahora a distancia. Y le damos la gloria a Dios. Si usted me pregunta, ¿es usted pastor? Pues estamos haciendo las cosas que hace un pastor. Pero Dios ¿a qué me llamó Dios a ser pastor? Yo te voy a decir, a mí lo que Dios me dijo, vas a enseñar, vas a predicar y vas a sanar. Eso es lo que el Señor me dijo que hiciera. Eso es lo que estoy haciendo. Y de ahí los otros dones, los otros ministerios se desarrollaron cuando yo capté el llamado de Dios principal. Era enseñar, predicar, sanar. Enfócate en eso y aprende a ministrar sanidad. Ya sabes, yo creo que ya sabes predicar el evangelio, muchos que me están escuchando. Aprende a ministrar sanidad a la par que enseñas el evangelio y Dios va a colocarte en el lugar que debes estar. Porque esa es la base de todo ministerio. Así estés en las artes, así estés detrás de un sonido, así estés seas la de los panderos, así seas la hermana que cuida a los niños en la escuela dominical o en la guardería, ni siquiera en la escuela dominical. El área en la que tú estás en la iglesia, dedícate a hacer esas tres cosas y Dios te va a poner en el lugar que Él te ha llamado a ministrar. Ahora, sigo, porque todavía no llego al punto, todavía no llego. En Mateo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Número 2, dijimos, número 1, ¿verdad? Atrévete a hacerlo. Número 2, aparte de atreverte a hacerlo, tienes que saber que siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos, porque Cristo llevó la enfermedad en la cruz. Él dijo, consumado es parte de la obra consumada. Jesús ya llevó todas las enfermedades, por lo tanto, número 2, siempre es la voluntad de Dios sanar los enfermos. Número 1, atrévete. Número 2, siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Jesús dijo, sí quiero. Dios no hace acepción de personas. Si Él quiso sanar al leproso, Él quiere sanar a tu abuelito que está en cama, Él quiere sanar al que está en el hospital con COVID, Él quiere sanar al enfermo de SIDA, aunque no importa si adquirió el SIDA a través de una relación homosexual, Dios lo ama igual y le ha perdonado igual todos los pecados y Él lo quiere sanar. Dios quiere sanar al que tiene cáncer, Dios quiere sanar al que tiene, en México decimos, al que tiene juanetes o callos en los pies. Dios quiere sanar a todos nos quiere sanar, porque todas las enfermedades las llevó el Señor Jesús en la cruz. Número 1, atrévete. Número 2, Él quiere sanar a todos los enfermos. Él dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Ok? Número 3, impon manos. Jesús fue y tocó al leproso. Recuerdo una ocasión, la única ocasión que he ministrado a un leproso. Se supone que no los debes tocar. Y nos invitaron a un poblado al lado de una presa, o un lago artificial. En algún lugar le dicen lago artificial. La presa Vicente Guerrero, y había un pequeño, acá les decimos ejido, un pueblito chiquitito de 300 personas. Y estando ahí ministrando el evangelio, el río desembocaba en aquella presa. En aquella iglesia llegó un leproso. Y dice, él quiere sanidad. Le dije, venga para acá. Y le impusimos manos. Y cuando al final le pusimos manos, se le enderezaron las piernas, porque tenía las piernas ya torcidas por la lepra. Tenía como los dedos torcidos por la lepra. Se le enderezaron los dedos, se le enderezaron las piernas. Y dijo, gloria a Dios, se me ha quitado el dolor. Fue completamente sano en el nombre de Jesús. Le damos la gloria a Dios. La única vez que hemos ministrado a alguien con lepra, Cristo lo sanó. Se cumplió esa palabra. Enseñamos el evangelio, predicamos el evangelio, sanamos los enfermos. Las tres cosas que tienes que hacer, y pusimos manos. Impone manos. No tengas miedo. Es que tiene COVID, ¿qué me importa? Póngase lo que se tenga que poner. Póngase el tapabocas o cabestrillo, como le dicen en otros lugares. Yo le dije a mi esposa hace rato, dame el bozal de perro que el gobierno me está obligando a ponérmelo. Yo me lo pongo, me obligan, no me importa. Pero yo soy sano en el nombre de Jesús. No depende de mi sanidad el tapabocas. Póngase lo que se tenga que poner, pero ministra al enfermo. Atreva sin poner manos. Póngase guantes si quiere. Acabamos de orar por enfermos, por varios enfermos. Fuimos y oramos enfermos, estamos sanos, no nos ha pasado nada. Ay, hermano, se está poniendo en riesgo.
No me estoy poniendo en riesgo nada. Se está poniendo en riesgo el enfermo de sanarse. Atrévete. ¿Estoy diciendo que sea imprudente? No. Obedezca lo que las autoridades dicen. Yo me pongo lo que me tengan que poner. Pero si tengo la oportunidad de orar por enfermos y no tengo nada que ponerme, yo creo que el poder sanador es suficiente para que él reciba sanidad y para protegerme a mí también de la enfermedad. Atrévete. Impón manos a los enfermos. Echa fuera el COVID. Mira, fíjate lo que dice acá. Que Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué para testimonio de ellos? La sanidad estaba disponible en el antiguo pacto, pero se había dejado de predicar. La sanidad está disponible en el nuevo pacto, pero se ha dejado de predicar. Hermano, ¿por qué no veo sanidades en mi iglesia? Dirá algún pastor. ¿Estás predicando sanidad? ¿Estás enseñando sanidad? ¿Estás yendo a orar por los enfermos? ¿Estás imponiendo manos sobre los enfermos? Y te voy a decir esto, Jesús nunca oró por los enfermos. Él solo impuso manos y echó fuera las enfermedades. No estoy diciendo que no debamos orar. Podemos orar. La Biblia nos indica orar por los enfermos. Pero ese no fue el método que Jesús usó. El método que Jesús usó fue imponer manos y echar fuera la enfermedad. Entonces, impon las manos. Ya utilizamos Marcos 16. Vamos ahora a Marcos capítulo 8 para mostrarte otro ejemplo. En Marcos capítulo 8, vaya conmigo ahí. Marcos 8, versículos 23. Vamos a leer el verso 23. Dice en el versículo 22, dice que hubo un ciego que fue sanado. Y dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Oh, Jesús, toca al ciego. Entonces, tomando la mano del ciego, dice, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Alguien dice, ay, la sanidad esa progresiva no es bíblica. Aquí está. Jesús ministró sanidad progresiva. ¿Sabes por qué no sanó instantáneamente? Porque la ciudad era una ciudad incrédula, es la ciudad de Betsaida. Jesús dijo de la ciudad de Betsaida, dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, dice, se hubieran arrepentido. Pero ¿sabes qué? Eran ciudades llenas de incredulidad y aún en medio de la incredulidad Dios hizo milagros. Pero Jesús había lanzado un ay contra esa ciudad y sabía que por la incredulidad que había en esa ciudad le afectaba a este hombre. Entonces, cuando tú ministras sanidad, saca a la gente del ambiente de incredulidad. Eso es bien importante. Saca a la gente. Número 1, atrévete. Amén. Atrévete a ministrar sanidad. Número 2, impon manos. Número 3, saca a la gente del ambiente de la incredulidad. Lo sacó de la ciudad. No temas que la persona no sane instantáneamente. Jesús tuvo enfermos que no sanaron instantáneamente. Este hombre no sanó instantáneamente. Le escupió, le impuso manos y veía borroso. Es una sanidad parcial, no es una sanidad completa. Jesús no dijo, no, ya está hecho y lo aventó para su casa. No, él volvió a ministrar sanidad. No temas volver a ministrar sanidad. Yo no temo. Si tengo que ministrarle 10 veces, voy a ministrarle todas las veces que sea necesario. Va a recibir. Pero hay que sacarlo del ambiente de la incredulidad. La incredulidad es un estorbo para recibir la sanidad. ¿Ok? Dice, este pasaje, vuelvo a leer. Dice, veo los hombres como árboles, verso 24. Marcos 8, 24. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Le dijo, ya no te metas a ese pueblo de incrédulos. Aleja a la gente de la incredulidad. Saca a la gente de su incredulidad. Aléjalos de su incredulidad. Le dijo, no vuelvas a esa aldea. Porque sabía que vas a perder tu sanidad. Es la conclusión lógica. En ese lugar son incrédulos. Hay un juicio sobre esa aldea. Jesús lanzó ese juicio. Ay de ti, Betsaida. Hay un juicio sobre esa aldea. No vuelves a entrar a ese lugar. ¿Sabes qué? Saca a la gente de su ambiente de incredulidad. Saca a la gente del lugar donde están los bloqueos para que puedan recibir. Cuando encuentres personas que no se batalla para que reciban la sanidad, hay que averiguar si el ambiente en el que está es un ambiente de crítica, de contienda, de incredulidad,
Constantemente le están bombardeando, hombre, te vas a morir de eso. Nunca te vas a sanar hasta que eres predicador, esos que escuchas puras mentiras. Y le está bombardeando la gente con incredulidad. Hay que sacarlo de ese ambiente. Hay que llevarlo a un lugar donde hay un ambiente de fe para que pueda recibir. Si Jesús lo hizo, que dice, ay hermano, no, ¿cómo crees? Si Jesús lo hizo, el Hijo de Dios lo hizo, cuanto más nosotros. Si Jesús sacó de ese ambiente de incredulidad a este hombre y le impuso la mano 2 veces, la primera no recibió bien, la segunda ya recibió bien, y luego le dijo, ya no vuelvas a entrar ahí. Hay importancia en estas palabras, hay algo detrás de estas palabras. La importancia es que ese lugar, en lugar de incredulidad, y si podía perder, se puede, hermano, puede una persona perder la sanidad, no es que la pierda. La sanidad es un regalo, pero la incredulidad puede provocar que la persona vuelva a enfermarse. Y hay que tener cuidado con eso. Y así como la fe trae sanidad, la incredulidad y el temor traen enfermedad. Tener cuidado con eso. Entonces, continuamos. Siguiente pasaje. Entonces ya dijimos, imposición de manos y saca a la gente de su lugar de incredulidad. Ahora, no nada más puedes tú imponerle manos a los enfermos, también ellos pueden imponerte manos a ti. Tú le puedes decir al enfermo, toma mi mano y dejar que él te toque. O toca mi hombro, le puedes decir. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 5, vaya conmigo ahí. Marcos capítulo 5, en el versículo 25 dice que una mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de otros médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Acuérdense que habíamos enseñado sobre poner una demanda en la unción. Una forma de poner una demanda en la unción es imponiendo manos, pero para recibir. Podemos imponer manos para recibir. La gente impuso manos sobre Jesús para recibir. Dice, ay hermano, pero eso fue solamente sobre Jesús. No, sucedió lo mismo con los apóstoles. Sucedió lo mismo con los apóstoles. La sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos. Había tantos enfermos que no podía, tanta gente que nada más pasaba por un lugar y donde pasaba con su sombra, la gente ponía una demanda en la unción que traía Pedro de sanidad y la gente recibía su sanidad. Entonces sí, la gente puede también tocarte para recibir sanidad. Marcos 14:36 también dice acerca de otro versículo que respalde esto. Marcos 14:36 dice lo siguiente. Dice, vaya conmigo ahí, espérame, a lo mejor tengo el pasaje equivocado. Vamos a buscarlo en Mateo. A lo mejor apunté Marcos y era Mateo. El texto dice que a Jesús le traían muchos enfermos y que él dejaba que le tocasen y todos eran sanados. ¿Ok? Sí, Mateo, perdón, no es Marcos. Mateo 14:36 dice lo siguiente. Desde el verso 34 dice, terminada la travesía, Mateo 14:34 dice, terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Otra forma de ministrar la sanidad, aparte, ya hablamos de varias, ¿verdad? Imposición de manos, que te toquen, la sombra, amén, hermano, la sombra, mi sombra puede sanar enfermos si lo crees, sí. Pedro lo creyó y sanar los enfermos, por supuesto que sí. La sombra de Pedro, lo voy a poner dentro de la cercanía de la imposición de manos, que la gente tal vez no podía imponerle las manos porque era demasiada y pasaba con la sombra y recibían sanidad solamente con tocar la sombra, sin necesidad de tocar el cuerpo. Tocaban la sombra y al tocar solo la sombra, imagínate, solo tocando la sombra, recibían la sanidad. ¡Qué tremendo! Otra forma de ministrar sanidad es háblale a la montaña. Háblale a la montaña.
Entonces, vamos a recapitular. Dijimos, número 1, que era lo que habíamos dicho, que te atrevieras, ¿verdad? Atrévete, just do it. Atrévete a ministrar a los enfermos. Número 2, ¿qué dijimos? Impon las manos. Número 3, es la voluntad de Dios sanar a todos. Él quiere sanar a todos, ya que llevó las enfermedades Jesús de todo el mundo. Ya las llevó, no las va a llevar, ya las llevó, ya fuimos todos sanados. Amén. Número 4, pueden también imponerte manos a ti, o imponerle manos a tu sombra. Amén. Número 5, háblale a la montaña. Tú puedes hablarle a la montaña para ministrar sanidad. Atrévete a hacer esto. Por eso lo puse al principio, el número 1, atrévete. Todas las demás, atrévete a hacerlo. Entonces, en Marcos capítulo 11, ¿cómo opera la fe? Y esto aplica a la sanidad también. Marcos 11, versículo 22 dice, tened fe en Dios. Y luego, ¿cómo opera la fe? Ahí mismo lo dice, verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay gente que se ha molestado conmigo y una vez alguien me criticó. Usted es muy engreído al orar por los enfermos. Así me habló, men ranchero. ¿Por qué soy engreído según tú? Tú le dices a los enfermos, les mandas, le dices a la enfermedad, sal de su cuerpo. ¿Quién te crees tú? Yo le dije, ¿yo quién me creo? Soy un hijo de Dios que lleva el nombre de Cristo. Y eso es lo que me da la autoridad. El nombre de Jesús. Sin Cristo no seré nada, pero en Cristo tengo su misma autoridad para ordenarle a la enfermedad que salga. ¿Y de dónde te basas eso en la Biblia? Le dije, él dijo que si tú tienes fe, como tú le puedes decir al monte, quítate y échate en el mar. Esas personas tienen una montaña de enfermedad en su cuerpo que los está afligiendo. Y yo tengo toda la autoridad en el nombre de Jesús para decirle a esa enfermedad que salga. No me importa lo que tu religión diga. Porque este tipo era de una religión, no sé, no voy a decir denominaciones cristianas para que nadie se ofenda, pero era de una denominación triste por ahí que no creen en sanidad. Y ellos creen que solo Jesús sana a los enfermos. Sí, solo Jesús sana a los enfermos, pero ahora nos usa a nosotros, que somos su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús sigue sanando a los enfermos y lo hace a través de su cuerpo. Lo hace a través de la iglesia. Y por eso nosotros podemos hacer las mismas cosas que Él hizo. Obras mayores que yo haréis, porque yo voy al Padre. Dice, las obras que yo hago aún vosotros haréis esas y mayores, mucho más grandes. Tú le puedes hablar a la enfermedad y reprenderla y decirla, sal de este cuerpo, y la enfermedad tiene que obedecer. Sea fiebre déjala. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, a lo mejor Pedro estaba pensando, no hombre, en vez de sacarle la fiebre, le hubiera sacado la suegra la fiebre, Señor, ¿verdad? ¿Para qué me sanas a la suegra? Dicen que Pedro negó 3 veces a Cristo porque le sanó a la suegra. Es una broma, no se crea. No se crea. No, es solo una broma. Pero sí, imagínate que Jesús dice que reprendió la fiebre. Le habló a la fiebre y le dijo, deja a esta señora ya de una vez. Alguien dijo, no me le hubiera dicho a la señora que dejara la fiebre mejor. Pero bueno, es una broma, hermano. No te creas, no te ofendas por esa... Es un chascarrillo, decimos en México, un chascarrillo, como decía Flanders, el de los Simpsons. Entonces, la suegra de Pedro fue sanada. En Mateo capítulo 8, vaya conmigo ahí nuevamente, vamos a ver ese pasaje. Jesús aplicó ese principio. De cierto te digo que si dijeres este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que lo que dijeres te será hecho, lo que digas te será hecho. Versículo 14, Mateo 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Fíjate, dice que tocó su mano. Dice, hermano, eso es un ejemplo de imposición de manos. Pero vaya conmigo ahora a Marcos, en el capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver el pasaje paralelo. Vamos a obtener toda la información de realmente cómo pasó. Dice 1, verso 29. Dice allí, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre le dejó la fiebre y le servía. Primero, el otro evangelio dice que la tocó y fue sana. Este evangelio dice que la tocó
y la levantó. Ya tenemos más información, ¿verdad? Ok, podemos usar varios métodos para impartir sanidad a la vez. Ahora vaya conmigo a Lucas. Vaya conmigo a Lucas en el capítulo 4, verso 38. Y dice así, Lucas 4:38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantóse y al instante y le seguía. Entonces, ¿qué hizo Jesús primero? Vamos a ordenar los eventos. ¿Primero la tocó? No. Reprendió la fiebre, la tomó de la mano y la levantó. Y dice que ella se paró, fue sanada inmediatamente y le servía. Tú quieres ver las sanidades como las que ocurrieron en los evangelios. A las mismas cosas que hizo Jesús en los evangelios. Cuando tú ores yo por eso ves cuando ministro en las iglesias, la gente dice: ¿por qué el hermano hace eso? Le digo a un hermano: ¿qué necesitas? Pues traigo dolor en las rodillas. Ok, impongo manos sobre las rodillas y reprendo la enfermedad. Y le digo: dolor de rodillas, déjalo ya. Inflamación, déjalo ya, sal de este cuerpo en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad, le echo fuera y luego declaro la sanidad. Te doy gracias, Dios, que tú lo sanas. Gracias, Dios, que Él está sano en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, que Él recibe sanidad. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Y luego le digo: ahora, mueve tus piernas. Vamos a caminar. O lo jale y me lo llevo corriendo. Vamos a caminar, vamos a correr. Vamos a hacer algo que no puedas hacer antes. Jesús siempre movió a la gente a actuar en su fe. A la suegra de Pedro la levantó. Al paralítico le ordenó: toma tu lecho, levanta eso que está ahí y vete a tu casa. Le retó a mover su fe. Jesús siempre retó a la gente a mover su fe. Entonces, cuando tú impongas manos sobre los enfermos y tú reprendas y le digas a la enfermedad: sale en el nombre de Jesús. Dile a la gente: mueve lo que antes te dolía, mueve el brazo, te duele el brazo, muévelo. Vete a revisar al baño. Tienes un tumor y a lo mejor ahí está en una parte que la gente no puede ver, no debe ver, porque es una parte de pudor. Pues vete al baño, revísate, y yendo al baño, como le dijo a los leprosos: vayan, muestres al sacerdote. Y cuando fueron los leprosos caminando, fueron sanados. Siempre motiva a la gente a actuar en fe, de acuerdo a la palabra, tal como Jesús lo hizo. No tengas temor en actuar como Jesús lo hizo. Si tienes que jalar a la persona y levantarla de su lugar y di: levántate y sé sano, levanta a la persona. Una vez trajeron a un niño paralítico, tenía parálisis cerebral y estaba en una carriola, porque era tan pequeño que no tenía una silla de ruedas, tenía una carriola. Yo no sabía que era un niño, yo pensaba que era un bebé chiquitito, un bebé de meses, y no, era un niño de 5 años. Y simplemente lo saqué de la carriola, le dije: estira las piernas, y dije: en el nombre de Jesús, doy gracias, Señor, que este muchacho está sano. Reprendo esta parálisis cerebral, le echamos fuera de su cuerpo. Gracias, Señor, que este día él recibe su milagro. El niño extendió sus piernas y empezó a mover las piernas. Primero yo lo sostuve de las 2 manos y llevaba el peso. Él iba caminando con sus piernas y yo sosteniendo su peso con las 2 manos. Después le solté una mano y después él se empezó a caminar, yéndose alrededor de la iglesia, agarrándose de todos los bancos de la iglesia y de las paredes, y al final se agarraba de un banco así con las 2 manos, se agarraba de la banca de la iglesia así, y se soltaba y se iba corriendo a la otra banca, y regresaba y se iba corriendo a la pared, completamente sano. La mamá, los familiares dijeron: nunca había caminado desde que nació. Las piernas, ese niño cuando llegó las tenía torcidas. Después del milagro las piernas estaban derechas, flaquitas, pero derechas. Se le habían enderezado, las tenía recogidas y torcidas, y se le habían enderezado y comenzó a caminar a la edad de 5 años, completamente sano. A los cuantos meses me encontré al pastor de esa iglesia y le dijo: oye, aquel niño que dio aquel milagro de aquel muchacho que sacamos de aquella carriola que Dios sanó, toda la gloria al Señor Jesucristo. Y este hermano me dijo: hermano, le acabo de llevar una pelota porque le gusta jugar bastante fútbol, y le llevé la pelota, anda, juegue en la banqueta, en la calle, ahí por su casa casi no pasan autos, se puso a jugar con otros niños en la calle. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, yo no te estoy predicando algo que es teoría nada más. Yo no te estoy predicando algo que es doctrina nada más. Yo te estoy predicando lo que he aprendido de la palabra y lo que hemos vivido al ponerla por obra. Atrévete. Número 1, atrévete. Número 2, impon manos. No tengas miedo a imponer manos. Número 3, debes saber que Dios quiere sanar a todos los enfermos. Creo que lo dije al revés. Número 1, atrévete. Número 2, quiere sanar a todos los enfermos. Impon manos. Amén. Habla la palabra. Di la palabra.
Háblale a la montaña. La gente también te puede tocar a ti o puede tocar tu sombra. Di la palabra. Habla la palabra. Ordénale a la enfermedad que salga en el nombre de Jesús. Mueve la fe de la gente. Ya llevamos bastantes puntos. Mueve la fe de la gente. Dile a la gente, muévete, camina, revísate, muévele los brazos, yo los pongo a hacer aeróbics. A ver, respira para arriba, para abajo, muévete, agáchate, haz algo que no podías hacer, vamos a caminar. Y la gente dice, hermano, usted lo sana haciendo aeróbics a la gente. No, yo no lo sanó Cristo hace 2000 años. Pero es necesario activarles la fe. Que muevan, que hagan algo, que verifiquen. Si tiene que leer, póngale algo, porque si sus ojos fueron abiertos, recibió sanidad, póngales a leer algo. Practíquelo, que ponga en práctica su fe. En el nombre de Jesús. Ok, avanzamos con el siguiente punto. Entonces, también una persona no nada más puede recibir sanidad hablándole a la montaña y hablando la palabra. Como ya dijimos, tú le puedes hablar a la montaña, le puedes hablar a la enfermedad, le puedes ordenar que deje la gente. Pero fíjate, también ungiendo con aceite. En Santiago capítulo 5, yo sé que algunos tienen una postura diferente en cuanto a esto, pero yo te voy a decir que yo he hecho esto y esto ha funcionado. He ido por hermanos que me han dicho, hermano, venga, ore por mí. He llevado mi bote de aceite. No es mi método favorito. Créame, no es mi método favorito, pero si alguien me dice, yo tengo la regla, si alguien me pide que lo unja con aceite, lo voy a ungir con aceite, porque ese es el punto de contacto de fe de la persona. Yo no predico mucho sobre esto de ungir con aceite, pero si alguien me dice, hermano, únjame con aceite, yo llevo mi aceite siempre conmigo, un aceite por el cual hemos orado, el cual hemos declarado que el poder de Dios fluye a través de él como un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, Santiago capítulo 5 habla acerca de esta manera de orar. Vaya conmigo ahí, y creo que la habíamos mencionado en la predicación pasada. Y ténganme paciencia, ya vamos a terminar. Me voy a ir rapidito con las siguientes maneras. Pero ahí en Santiago capítulo 5, dice en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice el aceite salvará al enfermo, dice la oración de fe, pero el aceite es un buen punto de contacto para recordarle a la persona que tenemos al Espíritu Santo y él es nuestro sanador. Algunos dicen que este pasaje significa que ellos ungían, que ponían un aceite medicinal y que era una medicina. Ok. No tengo problema con esa interpretación, pero yo puedo decirte que cuando hemos ungido con aceite a personas que han pedido que se ore por ellos de esta manera, ellos han recibido sanidad. Y hemos hecho esto tal y como dice este pasaje, y ellos han recibido sanidad. Entonces dice que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces, ungiendo con aceite es otra manera. Ahora, número 5, también Dios sana por intercesión. Hermano, ¿dónde hay un pasaje que nos hable de eso? Mateo 15:26. Fue una mujer a rogarle a Jesús que sanara a su hija. Mateo 15, por intercesión también podemos ministrar sanidad. A veces gente me dice, hermano, ora por tal persona. Sí, hermano, vamos a orar por tal persona. Y después nos hablan y nos dicen, hermano, ¿te acuerdas de la hermana que te pedí que oraras? Sí, hermano, estuvimos orando en la casa. Al rato vamos a orar por algunas peticiones que tengo ahí. Y sí, estuvimos orando en la casa por esa persona. Y pues quiero decirte, hermano, que ya recibió su sanidad. Gracias por haber orado por ella. La intercesión también es un vehículo a través del cual fluye la sanidad de Dios. Mateo 15:26, déjame ver si es ese. Sí, Mateo 15:21 dice, cuando Jesús, dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Verso 22, Mateo 15, dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella no tenía necesidad de sanidad de ella. Estaba pidiendo, estaba intercediendo por su hija. Ahora, fíjate que este pasaje equipara el estar endemoniado con el estar enfermo. El estar endemoniado está en la misma categoría de estar enfermo. Por lo tanto, así como puedes echar fuera demonios, puedes echar fuera enfermedades, porque en la Biblia, enfermedades o demonios para el Señor Jesucristo es exactamente lo mismo. Hermano, pruébalo con un texto. La palabra dice en Hechos capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
La palabra dice que la enfermedad es opresión del diablo. La palabra de Dios equipara a la enfermedad a demonios. Entonces, si tú puedes echar demonios fuera en el nombre de Jesús, puedes echar fuera enfermedades en el nombre de Jesús. Y dice aquí, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despida pues da voz entre nosotros. Verso 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella está intercediendo por la hija, no está pidiendo para ella, está pidiendo para la hija. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reconoció su condición y dijo: es cierto, yo soy gentil. Esta palabra perrillo se le decía a los gentiles. Yo no soy judía, yo no estoy dentro del pacto, pero yo sé que el pueblo de Israel vino a bendecir a las naciones, porque hay una promesa a través de Abraham que dijo que en ti serán benditas todas las naciones, y yo sé que también puedo participar de esto como si fueran unas migajas. Y el Señor le dijo: grande es tu fe. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice: su hija fue sanada en aquella hora. Se echó fuera el demonio a distancia. Yo una vez echamos fuera demonios a distancia por teléfono también. Aquella persona empezó a manifestar cosas y le echamos fuera los demonios por teléfono también. No importa la distancia, usted puede echar fuera demonios a distancia a través de la intercesión. Ay, hermano, yo no creo eso. No lo vas a ver. Así, tú no lo crees, tú no lo vas a ver. Yo sí lo creo, yo sí lo voy a ver. Esa es la diferencia. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Si Jesús, una persona vino y le dijo: quiero que sanes a mi hija, y Jesús dijo: hágase contigo como tú dices, y en ese momento fue sana a distancia, tú puedes ministrar de ese modo también. Si alguien viene y te dice: hermano, fulanito, no, dice, yo no puedo ir a aquella ciudad a imponer manos, yo no puedo ir a usar el aceite, yo no puedo hacer ninguna de estas cosas, simplemente en el nombre de Jesús declaro que lo que tú estás pidiendo, tú lo recibes ahora, y me pongo de acuerdo contigo, y a distancia, por intercesión. Si dos de vosotros os pusierais de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidierais a mi Padre que está en los cielos, aleluya, lo que pidierais será hecho. 2 o 3 nada más necesitamos ponernos de acuerdo, y podemos interceder por cualquier persona que nos lo pida, y la sanidad se recibirá. Aunque aquella persona, y después esa gente no tiene ni fe, no necesita su fe, necesita la tuya. Y si hay personas que te están viniendo a pedir, hay fe involucrada en el asunto. Acuérdate cómo opera la gracia de Dios. La gracia de Dios opera por medio de la fe. Es por fe para que sea por gracia. Si hay alguien que te está pidiendo: quiero recibir, esa persona viene con fe. Te lo está pidiendo porque tiene fe. Cuando tú oras, esa fe que tiene esa persona, más tu fe cuando unes la oración, ¿sabes qué? Permite que el poder de Dios fluya a donde está esa persona y reciba su sanidad a través de la intercesión. A través de la intercesión se puede ministrar sanidad. No solamente a través de la intercesión, hay una forma de intercesión específica que es enviar la palabra. Vaya conmigo ahí, enviando la palabra. En Mateo capítulo 8 nuevamente nos habla de aquel hombre. Mateo 8, déjeme ver si es este, Mateo 8 verso 8, dice ahí que un centurión vino con Jesús. Mateo 8 verso 5, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mateo 8, 6 dice: diciendo Jesús: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús dijo: ok, yo voy a ir. Pero fíjate este hombre lo que dijo. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, mi criado sanará. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto. Y así él era militar, él conocía el poder, la autoridad. Él sabía que si él le decía a un soldado: soldado, a mí me traes agua de tal lugar, el soldado iba y le traía agua de tal lugar. Soldado, vas a tal lugar y vas a hacer esto, el soldado va y hace esto. Soldado, te vas a quedar aquí cuidando, te vas a quedar aquí con el destacamento cuidando esta zona, el soldado se queda ahí cuidando la zona. Y él sabía que las enfermedades estaban sometidas a la palabra de Cristo. Entonces él sabía: Jesús tiene autoridad, y si Jesús le dice a la enfermedad desde aquí: enfermedad, sal, no necesita ir a imponerle manos. Sabes que nosotros tenemos la misma autoridad en el nombre de Jesús. Esa es la clase más alta de fe. Dice que Jesús se sorprendió. Dice la palabra, fíjate, al oírlo Jesús se maravilló. Solo 2 ocasiones en los evangelios vemos que Jesús se maravilló. Se maravilló con la incredulidad de la gente en Nazaret, y se maravilló con la incredulidad también de la gente cuando aquel paralítico no le podía. Se maravilló con la incredulidad.
y se maravilló con la fe. La más, yo pondría atención porque Jesús está diciendo, esta es la fe más grande. ¿Y cuál era la fe más grande? La fe más grande no es imponer manos. La imponer manos es fe chiquita. Entonces, si es fe chiquita, no batalles. Atrévete a imponer manos porque es fe chiquita. Yo no creo, hermanos, en que unos tengan más fe que otros, pero te lo estoy poniendo esto como ejemplo. Yo creo que todos tenemos la misma fe que Jesús tiene. Pero Jesús no llama a la fe más grande el imponer las manos. La fe más grande es como la de este centurión. Fíjate la fe de este centurión. Dice que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Por la incredulidad. La incredulidad es lo que bloquea recibir de la gracia. Es la fe la que permite recibir de la gracia. Dice, allí será el lloro y crujir de dientes. Verso 13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, te sea hecho. Tú dijiste que solo dijera la palabra, pues ya está sano. Ya dije la palabra. En Salmo 107, vaya conmigo a Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, verso 20. Hay una palabra profética sobre este mismo pasaje. Yo no sé si este centurión conocía esta palabra, pero hay una palabra profética en el Salmo 107 sobre enviar la palabra. Y aquí está hablando acerca de Cristo. Pero dice en el versículo, el Salmo 107, verso 20. Déjame llego allá. Dice así, envió su palabra. Pero voy a leer desde el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta es una profecía acerca de Cristo. Dios el Padre envió a Logos, al Hijo de Dios. Dios envió a Logos a Cristo. Y el Logos fue a la cruz. La palabra fue a la cruz. Cristo fue a la cruz y llevó nuestras enfermedades y nos sanó. Pero ahora nosotros podemos hablar esa palabra. Y podemos decir esa palabra sobre los enfermos. A ver, y esto, mira, en estos meses de pandemia que no puedes ir a ver tanta gente, hemos tenido más testimonios de sanidad de enviar la palabra que de cualquier otro. Porque, mi hermano, ore por mí y mandamos aquel mensaje de WhatsApp. En el nombre de Jesús es sano. Y llega aquel mensaje de WhatsApp y lo escucha y recibe sanidad. Le ponen el mensaje de WhatsApp al enfermo. Llévale este mensaje a tu papá. En el nombre de Jesús, hermano, declaramos sanidad sobre tu cuerpo. Echamos fuera esa enfermedad y ordenamos que te levantes de esa cama completamente sano. Y le ponen el WhatsApp y recibe la sanidad en ese momento. Ahora, lo más tremendo es que Jesús no tenía WhatsApp. Y aquel hombre no escuchó cuando Jesús oró. Es igual de efectivo. Aunque la gente pide escucharlo en el WhatsApp o en el Messenger, es igual de efectivo que aunque no lo escuche, en el mundo espiritual los demonios están escuchando. En el mundo espiritual la enfermedad está escuchando y en el mundo espiritual no hay distancia. Está tan cerca como está esta cámara cerca de mí. El enfermo espiritualmente está tan cerca porque en el mundo espiritual no hay distancias. Y yo miro con mis ojos espirituales por la fe al enfermo y le ordeno que salga la enfermedad y veo dónde sale en el nombre de Jesús. Y la persona recibe completamente la sanidad. Otra forma, y es la forma que te decía, esta es una forma de recibir sanidad. Y con esto termino esta clase. Discúlpame que tomé tanto tiempo. En Proverbios capítulo 4, verso 20. Y con esto voy a cerrar esta enseñanza. Y voy a despedirme, dar saludos y dejar si alguien quiere hacer preguntas. Pues el que se quiera quedar y quiera que las respondamos, podemos quedarnos un ratito más. Pero el que se tenga que retirar, nos retiramos. Dice Proverbios 4, verso 20. Dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si tú enseñas a una persona a meditar esta palabra, todo lo que esta palabra dice sobre sanidad, todo lo que dice sobre cualquier tema, pero cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene los síntomas en su cuerpo, lo que tiene que hacer es meditar en el Evangelio. Meditar en esta palabra, meditar en la obra de Cristo en la cruz. Tú vienes a la palabra, tú comes espiritualmente la palabra y la palabra es medicina a todo tu cuerpo. Y esa es la mejor manera de recibir. Las otras maneras todas son excelentes y todas, yo la que más ocupo a lo mejor es imposición de manos, enviar la palabra, las ocupo todo el tiempo.
Pero yo sé que si puedo enseñarle a una persona a recibir por sí mismo, meditando la palabra y confesando la palabra sobre sí mismo, esa persona jamás va a necesitar ni que a lo mejor no va a necesitar ni que le imponga manos, ni que envíen la palabra, porque va a saber él solo, yo sé a quién tengo que acudir, al Señor Jesús, que es mi sanador. Y no tiene nada de malo que tú pases a la otra forma de recibir sanidad, es pasando a la línea de oración, que la que oren por ti te imponga manos. La imposición de manos es la línea de oración. Pero a veces, ahorita en esta pandemia, durante meses no hubo línea de oración. Durante estos meses, a mí me ha guardado esta palabra. Al meditar esta palabra, yo he recibido sanidad cuando la he necesitado, sin necesidad de esperarme al domingo que haya una línea de oración. Y gloria a Dios por la línea de oración, porque todos estamos caminando en un desarrollo de fe. Tenemos la misma fe, pero tenemos un entendimiento, una revelación y un desarrollo en esa fe diferente. Vamos creciendo en la gracia y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y vamos fluyendo más y más en la fe. Algunos tienen menos revelación y quizás la revelación de ellos es la línea de oración. Quizás la revelación es el bote de aceite. Quizás la revelación es, pues envía la palabra. Pero si tú tienes la revelación es, yo sé cómo recibir yo sanidad a través de la meditación de la palabra. ¿Sabes qué? No vas a tener problema cuando si cierran la iglesia y no hay línea de oración. Entonces, yo quiero darle las gracias por estar aquí. Bendigo a todos los hermanos que están viendo. Les mando saludos. Hay muchos hermanos comentando. Me tardaría una hora en mencionarlos a todos. Está larguísima esta lista. A los que ya saludé hace rato por nombre, gloria a Dios, y a los que no, hermanos, discúlpenme bastante. Nada más voy a decir algunos comentarios que veo que me parecen interesantes, que estaba viendo desde hace rato. Déjenme, cito algunos comentarios que vi por aquí. Dice el hermano Javier Tosto: Abba Padre, me siento identificado, pastor, muchas gracias, gloria a Dios. Y de predicar el evangelio, Abba Padre. Enseñar, predicar, sanar a los enfermos, dice el hermano Eugenio Escobar. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos muchos amenes. Dice el hermano Eugenio Escobar: estoy que lloro y río. Gloria a Dios por la presencia del Espíritu Santo. Gracias que nos llena mientras oímos la palabra. Dice Adriana Osuna: gloria a Dios, hermosa enseñanza, le damos la gloria a Dios. Me encanta cómo imparte la clase. Gracias, pastor. Buena enseñanza. Toda la gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias por invitarme. Gracias por todos los demás hermanos que están enseñando en esta escuela también. Amén. Dice el hermano Javier Tosto: el que tiene oído, oiga. Amén. Antonio Paredes dice: sin dejar de obedecer la autoridad, obedeciendo la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Dice Mare Isabel Oliveros: es su promesa, aunque toquen cosa mortífera no les hará daño. Amén. Gloria a Dios. Tenemos más comentarios. La voluntad de Dios es sanidad. Amén. Dice: no te haría mal venir a darte una vuelta a Chile. Vamos por allá. Vamos a ir, primero Dios. Este año 2021, que se abran puertas. Primero Dios, estaremos allá. Nuestro deseo, llenar todo Sudamérica con el evangelio, y los países que Dios nos encomendó primero fueron Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile. Esos son los países que Dios nos encomendó, y luego vamos a ir a Brasil y luego vamos a ir a otros lados. Colombia también, por ahí tenemos puertas abiertas en Colombia también, pero los que nos encomendó primero fueron esos, allá, mero abajo, en la tierra, en los países que están casi pegados de Bolivia a la tierra del fuego. Amén, gloria a Dios, amén. Dice: gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice el hermano Jorge Hidalgo: gloria a Dios. Saludamos a la hermana Noemí, que anda por ahí, llegó. Bendiciones. Al hermano Nick Venecia. Hay más gente que llegó, mucha gente. Damaris Duarte dice: por favor, para compartir el video, póngalo. El director de la escuela. A mí no me diga. Director de la escuela dice: la clase es solo para los alumnos, luego se subirá a YouTube y de ahí ya se podrá compartir. Gloria a Dios. No se puede, es grupo cerrado, hermana, hasta que reglas son reglas. Las reglas son reglas. Dice la hermana Fanny Casasola: le mandamos saludos. Dice: nunca lo había visto de esa manera. Adriana Osuna: amén. Rocío Camones: es el poder, la palabra de Dios, el que corre en el nombre del Señor nuestro Jesús, de nuestro Jesús, en nombre de Jesús nuestro Señor. Dice Javier Tosto: la sanidad nos pertenece. Amén. Javier dice que estoy disculpado, no me acuerdo de qué, pero gloria a Dios. Amén. El mundo espiritual no necesita redes sociales. Amén, gloria a Dios. Podemos ministrar sin las redes sociales. Gloria a Dios. Gracias, pastor Arturo, por la enseñanza. Bendiciones. Excelente enseñanza. Dice el hermano Jorge. Mariana y José, súper edificada. Gloria a Dios. A todos los que no mencioné, les mando saludos también. Gracias, hermanos. Son muchos. Traté de mencionar los que hicieron comentarios nada más. Demasiada la gente. Le mandamos saludos a Perú también. Si Dios nos abre puertas en Perú, también vamos. Necesitamos gente que nos invite para ir a predicar a Perú. Si alguien por ahí, algún pastor en Perú que nos quiere invitar, también vamos a Perú. Créanme que Dios nos hizo un llamado
específico a todo Sudamérica y estamos viendo conforme se están abriendo las puertas. Empezamos en Bolivia y luego Argentina y de ahí empezamos a ir a todos los demás lugares. Gloria a Dios. Creemos que este 2021 volvemos a ir para allá con ese llamado que Dios nos hizo a ministrar, no solamente aquí en México y Estados Unidos, sino también en Sudamérica. Venezuela, dice Zaida Sarmiento, bendiciones. Un día también queremos ir a Venezuela y tenemos un contacto que va de misionero a Venezuela una vez al año y ya le dije que un día que vaya para allá, que me diga para acompañarlo. Él va y se queda un mes entero allí en Venezuela predicando y ya le dije, el día que tengas, dime qué hay que hacer y voy contigo y predicamos juntos ahí en Venezuela. Entonces un día, primero Dios, estaremos también en Venezuela. También hay planes para ir a Venezuela. Ya tenemos el contacto que nos va a permitir ir algún día. Primero Dios, que se abran las puertas para ir por allá con este hermano. Bueno, hermanos, mando saludos a todos, a todo Sudamérica, Centroamérica también. Yo sé que debe haber gente de Centroamérica, del Caribe, y los hermanos de Estados Unidos y todo México, toda América, y los hermanos de Europa, España, Portugal, de donde quiera, de Asia, donde quiera que tú estés viendo. Mandamos, o los que están viendo en repetición por YouTube, de cualquier país que estés viendo, mandamos bendiciones. Gracias por estar con nosotros, les bendecimos, les amamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos toda la gloria a Él. Y en estos momentos, revísate, porque estoy seguro que al haber escuchado, ni cuenta te diste, ya estás sano. Recibiste la sanidad. Revísate y cuéntanos el testimonio. En el nombre de Jesucristo, bendecidos hermanos, nos vemos.